Me da gusto saludarles una vez más. En esta ocasión, Jesús nos va a decir cuándo fue creado. Y este capítulo 8, antes de contestar esa pregunta, habla acerca de la mujer adúltera. Y bueno, otros temillas, pero dentro de estas situaciones, una cosa que vamos a aprender es cuándo fue creado Jesús. Vamos a inclinar el rostro para orar. Señor, gracias por este momento, gracias por tus bendiciones y cuidados. Gracias, Padre. Bendice tu palabra, por favor, que nos ayude durante el día o cuando lo escuchemos, que nos ayude en esa situación que estamos pasando, por favor. Te lo agradecemos y te pedimos tu bendición y tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Dice así, versículo 8, y el contexto trae, dice, y cada quien se fue a su casa. Versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condena. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí la pregunta que nos queda es la que hace Jesús a las personas, a la multitud. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De repente tú te animas a leer un poco la Biblia o mencionas algo en la Biblia y te dicen: tú ya te crees perfecto. Y bueno, espero que no sea así, pero a veces pueden tender a juzgarte por querer mejorar en alguna situación. Pero creo que aquí, ya sea si te dicen a ti o tú puedes decir a alguien más, no lo hagas. No tenemos cómo juzgar a alguien más. No conozco mucha gente quizá, pero creo que todos fallamos de una u otra manera. Es más, aunque no estés fallando, es mejor no juzgar a la gente. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra cosita, no te juntes con la multitud. Si la multitud dicen las mamás, si la multitud se tira, ¿también tú te tiras? Y muchas veces sí, nos tiramos. No sigas a la multitud. Cuando veas que todos tus pensamientos están igualitos a la multitud, entonces haz una pausa y observa bien, porque quizá estás siguiendo completamente a la multitud, y cuando sigues en todo sentido a la multitud, dejas de pensar por ti mismo. Y está bien de repente decir: bueno, en esto creemos, esto hacemos y lo otro, pero tienes que pensar. Si tú dejas de pensar, te conviertes en un robot que sigue solamente una multitud, y cuando estos dicen crucifícale, tú vas a crucificar. Piensa. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde ha venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy.
Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió al Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Aquí sabemos que ellos están hablando, ¿quién es tu Padre? Porque no es una pregunta de ignorancia, es una pregunta totalmente mala. Porque si él decía Dios, esto les iba a contestar, sí, José, es más, José creo que ni es tu padre, es tu padrastro por ahí. Algo pasó, porque ellos sabían la historia y como no creían que había sido concebido el Espíritu Santo, siempre, en la Biblia está ahí que como que ponen en tela de juicio, demasiado, ponen en tela de juicio el hecho de que José era el padre de Jesús. Entonces siempre estaban con eso. Y por eso le hacen esta pregunta horrible. ¿Quién es tu padre? Así como, si tú eres aquel, pues, fea la pregunta, es fea. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. A donde yo voy, dice, ustedes no van a ir. Está buena, ¿no? Porque recordemos que Jesús es el camino. No es... A veces pensamos, ¿por qué obedecemos? Yo obedezco porque quiero ir al cielo. No. Yo obedezco porque la Biblia dice que obedezca. No está mal. Pero aún así es no. ¿Por qué obedeces? Quizá yo obedezco porque soy hijo de Dios. Tengo cierto linaje, entonces como cierto linaje, o al menos para mí esa pregunta estaba allí hasta que encontré Proverbios capítulo 31. Y en Proverbios capítulo 31 la mamá da un consejo al hijo que es rey. Dice, mira hijo, no gastes tu fuerza en mujeres. No te emborraches como los que no son nadie. Y empieza a decirle lo que pudiera hacer. Entonces creo que allí el punto es, obedece no porque se lo diga a su mamá, no porque es malo el alcohol, no, obedece por lo que es él. Él es rey. Tiene un valor extra. No es cualquier cosa, es rey. Nosotros obedecemos no solamente porque, bueno, es que así lo dice el mandamiento, es que así dice la palabra de Dios, es que si no, no voy al cielo. No. Obedecemos porque somos algo, porque somos alguien. Estamos perdidos por ahí. Somos hijos, hijas de Dios, princesas, príncipes.
como príncipe, como princesa, debemos de vivir. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahí se los tronó. Y aquí va a ir la respuesta, fíjense. Respondiendo y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Ellos se jactan de Abraham porque es el fundador del pueblo de Israel, de los judíos, ¿va? Ese es nuestro padre, Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ese estuvo. Mira, cuando bueno, yo creo que comprendes aquí. Cuando les está diciendo esto, nosotros no somos hijos de fornicación. Aquí le dieron con todo, con tubo a Jesús. Porque lo que están diciendo a Jesús: tú sí eres hijo de fornicación. Tu mamá se acostó con otro hombre porque no era hombre de José. Es más, José quería dejar a tu mamá, pero nada más no la dejó. ¿Quién sabe por qué? No sabemos por qué no la dejó, pero tú sí eres hijo de fornicación. Lo tumbaron feo. O sea, no creían en Jesús, pero no solamente no creían en Jesús, sino aquí le dijeron: tú eres casi un bastardo, pues. Eres nada. Tú no nos vas a hablar acerca a nosotros así cuando nosotros somos hijos de Abraham. Somos judíos, somos del linaje de David. Tú eres un don nadie. Esto es muy ofensivo lo que ellos le responden a Jesús. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Tú sí, en otras palabras. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, si nuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Toma, se las regresó. Si estaban diciendo aquellos que eran del padre de Abraham, Jesús va y dice: no, ustedes son del diablo, literal. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Perdón, pero a mí me da risa porque se entiende todo el contexto. Y aquí no es pleito es con palabras. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto está feo. No podían entender la palabra porque el Espíritu Santo no les hablaba. Estaban tan enfocados en una cosa que no podían entender razones. No podían. Y en lo espiritual te debes de librar. Esto me recuerda aquello cuando mencionó Jesús mismo. Para que entre vino nuevo tienen que ser
alforjas nuevas, no puede entrar vino nuevo en alforjas viejas. Y lo comentamos, la alforja vieja es esas ideas viejas y no pueden, porque lo que hacen las alforjas nuevas es que se estiran cuando hay vino nuevo, se estiran. Y la alforja vieja ya está estirada, entonces ya cuando entra vino nuevo y necesita estirarse, ya no puede. Necesitan tener un barril nuevo. Nosotros necesitamos una mentalidad mejor para que entren ideas nuevas. Si siempre nos mantenemos, no, esto es así, así lo dijo mi mamá, así lo dijo la tradición, es que siempre se ha hecho de esta manera, es que si siempre te metes a este cuadro, es más, y lo voy a usar a propósito, si siempre ocupas la palabra siempre o nunca, estos son absolutos que te hacen que tu mente no te permitan a probar otra cosa, a inventar otra cosa, a ir por otro camino. Es que siempre me voy por aquí, es que yo siempre he hecho esto, es que siempre les he dado así. Y no te permite crecer. Y lo usamos en la escuela, lo usamos en el trabajo, lo usamos con la familia. Es que siempre se enoja. Siempre. ¿O se enoja solamente cuando cambias de actitud? Es que siempre lo he escrito de esta manera. ¿Y qué pasa si lo escribes diferente? Es que siempre me voy por acá. ¿Y qué pasa si te vas por otro lado? Esos absolutos de siempre y de nunca a veces nos truncan, así literal, nos truncan a descubrir cosas nuevas. Pero hoy no vamos a regañar. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Toma, había discusión, le discuten a él y tú eres el que tiene demonio. Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Aquí viene algo hermoso, chéquenle, vean aquí. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio, estás loco, pues. Abraham murió, los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Su argumento tenía razón. Aún Abraham, el que creímos, murió. Los profetas que hablaban del Mesías murieron. Y tú dices que el que cree en ti no morirá. Demonio tienes. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ahí se los dijo, Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y aquí viene la respuesta. Jesús les dijo: de cierto os digo. Cuando Jesús ocupaba la frase esta, de cierto os digo, es como un juramento, es como: esto es verdad, esto es sólido, esto es un absoluto. Antes que Abraham fuese, yo soy. En español correcto o en cualquier idioma, debió haber dicho: antes que Abraham fuese, yo era. Eso es correcto, gramáticamente. Él no hizo eso. Antes que Abraham fuese, yo soy. Porque aquí les recordó, esas son palabras de Dios. Dios dijo eso.
Aquí lo que está diciendo Jesús es, el que le habló a Abraham y le dijo, yo soy tu Dios. Y si gustan leerlo, está en Génesis capítulo 12. Ese mismo les parece diciendo, yo soy Dios. Yo soy el que aventé a Abraham, yo soy el que escogí a Abraham, yo soy el que le aparecía a Moisés y le dijo, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Antes que Abraham fuese, yo soy. Lo hermoso de creer en Jesús es que no creemos en cualquier persona o en cualquier profeta. Estamos creyendo en Dios mismo. Y es verdad, a veces no podemos completamente explicarlo. Pero cuando hablamos de la Trinidad y por qué hablamos de un solo Dios, y creo que lo dije en otro video, cuando hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son un mismo Dios. Es un Dios, porque nosotros creemos en un Dios, no en tres dioses, en uno. Y la explicación es, entre comillas, simple. Yo sé que es un poquito más que eso, pero es simplemente en las funciones que cumplen. Decía la palabra que para que cuando entrara el pecado tenía que haber muerte y fue Dios mismo quien murió por nosotros, pero en su función de ser humano. Se vistió de ser humano. Dios en su función de humano fue Cristo. Y Dios en su función del Espíritu Santo que es ahorita, es así como nos habla, nos convence de pecado, nos ayuda en nuestras luchas. Es a través de ese Espíritu Santo que cuando hablamos con Él, está ahí presente con nosotros. Él está cercano a nosotros. Por eso, aquí, en la preexistencia de Jesús, le dice, no, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Él es Dios mismo. Es lo hermoso del Evangelio. Tú estás hablando, tú tienes conexión con Dios. Con Dios. Esta mañana, en la situación que estés pasando, cualquiera que ésta sea, cualquier situación, recuerda una cosa. Dios está contigo. Dios está contigo. Contigo. Y Dios tiene el poder para sacarte de esa situación. Y para conceder los deseos de tu corazón. Más aún, quisiera que recuerdes una cosa hoy. ¿Quién eres? Tú no eres cualquier persona. No eres, el hijo del carpintero. No. Tú eres hijo de Dios. Y tú eres príncipe o princesa. Pero tú eres valioso a los ojos de Dios. Eso no se te olvide. Porque, personalmente, cuando se me olvida mi valor, es cuando empiezo a andar con quien sea y hacer lo que sea. Como un vulgar. Como cualquier persona. Y no obedezco a Dios solamente porque la dice la Biblia. No obedezco a Dios por miedo. No obedezco a Dios porque en todo quiero ir al cielo. No. Obedezco a Dios o deseo obedecer a Dios por quien soy yo. Su hijo. Un príncipe. Que si Él me permite, estaré con Él en la eternidad. Que así sea para ti. Que Dios te bendiga en este día.